Vamos a iniciar el estudio en Salmo 70 en esta tarde. Salmo 70, es un salmo que ahora tiene 5 versículos, pero hay muchas cosas que aprender en este salmo. Este es un salmo de precatorio, se llama, no de recordatorio, o memorable. Bueno, podemos darle un montón de temas. Sin embargo, es el mismo Salmo 40, del versículo 15 en adelante. Es exactamente el mismo. Y podrían decir ustedes, bueno, hermano, ¿y por qué vamos a estudiar entonces lo mismo? Precisamente porque, en primer lugar, los seres humanos somos bien olvidadizos y necesitamos repetir vez tras vez algunas cosas para poder aprender. Yo tengo bien claro que en la repetición está el aprendizaje. Si nosotros no repetimos algunas cosas, muchas veces nos perdemos. Y precisamente este salmo es el mismo del 40, pero vamos a ver algunas cosas que el salmista nos quiere mostrar en esta tarde. En primer lugar, comentarles de que este salmo, en su contexto, el rey David estaba muy angustiado, y lo que hace es una petición a Dios. La angustia de David, como toda angustia para los seres humanos, nos muestran lo débil que somos nosotros y lo grande y poderoso que es Dios. Casi siempre es bueno entender que cuando nosotros nos sentimos débiles es cuando Dios actúa. Generalmente los seres humanos, por el orgullo, por la soberbia y por otras cosas, no permitimos que Dios obre en nuestras vidas. Sin embargo, el salmista es humilde aquí, en este caso David, es muy humilde en reconocer la soberanía de Dios. He aprendido por los salmos que hemos visto hasta el día de hoy, que lo que nos queda a los creyentes es callarnos la boca y esperar que Dios obre. Esto es bien importante porque si no entendemos este principio, nos vamos a meter en serios problemas. Y David, en este salmo, nos quiere enseñar precisamente este asunto. David quiere enseñarnos este principio, y que cuando estamos angustiados, cuando somos asolados, cuando estamos perseguidos, cuando la gente nos quiere ver inclusive muertos, lo que necesitamos hacer es callarnos la boca, buscar la dirección del Señor, y Él va a hacer lo que tenga que hacer. Ese es en términos generales lo que el Salmo 70 nos quiere mostrar. Y como dije anteriormente, es un salmo que se repite, del 40, del 14 al 18, es exactamente lo mismo. Pero yo quiero hacer un paralelo en algunas cosas de estos dos salmos. A ver, voy a hacer un examen. ¿Recuerdan ustedes las 4 cosas principales que David dice en el versículo 2 del capítulo 40? No lo vaya a ver, no lo vaya a buscar, pero el hermano Veda ha repetido aquí vez tras vez esos principios, vez tras vez, y eso es bien importante porque el capítulo 40 es un capítulo muy bueno para entender, hermano, que cuando estamos en las dificultades y buscamos la dirección al Señor, Dios nos va a hacer varias cosas. Son 4. Dice David que nos va a sacar del lodo cenagoso. ¿Qué más dice? ¿Qué dice? Va a poner sus pies ¿sobre qué? La roca. ¿Qué más dice? A ver. Ya ven que por eso es importante que volvamos a repetir otra vez. El Salmo 70 es exactamente el Salmo 40. El versículo 2 que estamos viendo es el resultado de la confianza de David
en Yahvé, en depender de Él. Y Él dice que ha puesto un cántico nuevo. Y aquí, hermanos, esto es lo importante de estudiar los salmos. Los salmos tienen principios importantes para nosotros. Hay algunas que son promesas, tenemos actitudes, y que eso es lo que vamos a ver ahora. Por ejemplo, la actitud de un siervo de Dios que está amenazado inclusive por su propia familia. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes actuarían de esta manera como David, si por sus propios familiares o los mismos creyentes somos asolados. ¿Cómo actuaríamos? Es la pregunta que les dejo que ustedes reflexionen. ¿Cómo actuaría yo si en medio de las circunstancias mi propia familia y mis propios hermanos son los que me quieren matar y asolar? ¿Y por qué dice eso, hermano? Lee el versículo 1 del 70. Mire lo que dice. Oh Dios, acude a librarme, apresúrate, oh Dios, a socorrerme. David dice dos palabras bien importantes aquí. En primer lugar, David dice, libértame. Y en segundo lugar, dice, socórreme. Ven, David no está aquí disfrutando como nosotros disfrutamos. A veces a nosotros se nos olvida de dónde Dios nos ha sacado. Y esto es peligroso. Pablo a los filipenses les dice, no vuelvan a mirar atrás, que eso que queda atrás ya quedó atrás. Nosotros debemos de poner, dice, nuestra mirada en el Señor. Eso es lo que enseña Pablo. Pero no debemos de olvidar de dónde el Señor nos ha sacado. Esto no debemos de olvidarlo jamás. Porque cuando olvidamos esto, ¿saben qué nos olvida? La gracia de Dios, el favor de Dios inmerecido, y nos volvemos gente materialista, gente que rebelde, gente que inclusive nos podemos volver como estos. David está describiendo aquí una persecución. David está describiendo aquí una opresión hacia su persona. Y recordemos que David era el rey. David tenía el anhelo de regresar a Jerusalén. De hecho, no estaba en Jerusalén, él andaba huyendo. Y David quería estar en la casa del Señor, quería servir al Señor. Este era el anhelo de David. Pero no lo podía hacer, porque lo estaban persiguiendo para matarlo, estaban asolándolo, y David se sentía oprimido. Entonces, por eso David hace una oración urgente a Yahvé. Y fíjense, ¿y por qué es urgente? Dice, acude a librarme, apresúrate. Hay dos cosas aquí, acude y apresúrate. Es decir, David tiene la urgencia, una petición importante, porque de hecho hay gente perversa y maligna que quiere terminar con, a veces inclusive con los ministerios, con la vida misma de las personas. Y David, saben que cuando dice acude a librarme, la palabra librarme aquí es en el griego. Voy a usar el griego, no el hebreo, porque no fui a revisar el hebreo, pero librarme aquí en el griego es exaireo. Exaireo literalmente es tomar fuera, afuera, y denota en la voz media sacar para uno mismo, es decir, sacarlo para que uno mismo tenga la libertad. Ahora, de ahí viene la palabra rescatar, viene la palabra librar o libertar, teniendo la persona que así actúa un interés especial en el resultado de su acción. Ahora, esto es bien importante, porque cuando usted y yo enfrentamos pruebas y pedimos al Señor nuestra libertad de esta prueba, la pregunta es, ¿para qué estoy pidiendo esa libertad? Porque el día de libertad es para vivir como a mí me da la gana, entonces no sirve de nada. David estaba pidiendo su libertad y su socorro porque quería servir al Señor.
ser la meta principal de todo creyente: servir al Señor. Ahora, queda al descubierto también, hermanos, el evangelio de la prosperidad y otros tipos de evangelio que creen que los creyentes no vamos a sufrir. Por ejemplo, ahí hay una iglesia en San Miguel y alrededor del mundo que se llama Pare de Sufrir. Ahora, los creyentes siempre vamos a tener sufrimiento, hermano, y esto no debemos de olvidarlo nosotros. Ahora, hay dos clases de sufrimiento: el sufrimiento inmerecido y el sufrimiento por nuestras malas decisiones. La pregunta es: ¿por cuál estás sufriendo tú? Porque yo sé que cada uno de nosotros sufrimos, pero ¿por qué estás sufriendo? Es la pregunta. ¿Sufres por tus malas decisiones o sufres por la causa del Señor? Si sufres por la causa del Señor, bienaventurado serás. ¿Sí? Porque yo con respeto, mi esposo me ha llamado la atención muchas veces, no quiero ser irrespetuosa con David, pero David, si nosotros al hermano Jorge y lo que he leído en la Biblia, nunca se ocupó de la familia. Sí. Y eso lo hemos dicho. A la hija de él, y por eso fue el enojo del hijo, porque él quiso vengar ese ultraje a David, y entonces David nunca se vio como un padre ejemplar. Entonces, en este caso, cuando dice, ¿qué? Mi propia familia. Y yo veo a David muy entregado al Señor, pero descuidando también una parte importante. Y eso que acaba de decir usted, lo vamos a retomar en los siguientes versículos, porque aquí es donde hay que hacer una balanza. Yo he hablado con pastores que sufren. Hay muchos, saben que cuando nos reunimos como instituto, como los ex estudiantes de instituto, a preguntarle a la mayoría de los pastores, la mayoría dice que están sufriendo por A o B razón. Y aquí es donde hay que poner la balanza. Cuando somos siervos del Señor, necesitamos ubicarnos en el contexto en el que estamos. Porque muchos, y aquí ojalá me entiendan lo que voy a decir, por ejemplo los pastores y los que nos ven por este medio, muchos pastores están tan metidos en el ministerio que olvidan a su familia y no la atienden. No atienden a su esposa, no atienden a sus hijos. Entonces viene el enemigo astuto. ¿Saben por dónde ataca el enemigo a los pastores? Por la familia. Una esposa rebelde, los hijos rebeldes, pero ¿por qué es esto? ¿Por qué? Porque está más ocupado. Esto es lo que Pablo enseña en 1 Timoteo capítulo 3. Pablo dice: un pastor que no puede gobernar su propia casa, no puede servir al Señor. No puede. ¿Cómo es posible? Aquí es donde hay que hacer una balanza con David. David se ocupó, y eso era bueno de David. No estoy diciendo que los pastores que se ocupan en la iglesia en cuidar a las ovejas, en protegerlas, en enseñarles, no sea bueno. ¿Cómo no? Esto es bueno, pero también recordemos, siervos y los hombres que están aquí, que son los cabezas del hogar. Cuando usted tiene un ministerio en la iglesia, no debe descuidar el ministerio principal que tiene en su casa, porque va a tener problemas. Y ahora pregunte usted, diáconos, si es maestro de escuela bíblica, vean a tu familia. ¿Por qué es que están siendo atacados por la familia? Porque nosotros estamos más ocupados en otras cosas, pero la familia no la estamos atendiendo espiritualmente. Y esa es una responsabilidad de cada sacerdote del hogar. Ahora, las consecuencias, David, las hemos también estudiado, y no vamos ¿cómo se llama?, juzgar a David en este sentido. Es necesario entender
que cuando tomamos malas decisiones, las consecuencias las vamos a sufrir. Y por eso hablaba yo de dos sufrimientos: el inmerecido y el merecido. Ahora, en este contexto, lo que la hermana acaba de comentar es muy importante. Es muy importante para que nosotros aprendamos este principio en nuestros ministerios. Es muy importante. No debemos de olvidarlo, y por eso yo les dije, en este capítulo, aunque son 5 versículos, vamos a aprender mucho. Claro, esto no nos exime, hermano, y esta es la actitud correcta de David, y esto sí quiero que me pongamos atención. No importa si usted ha tomado malas decisiones en su vida o está sufriendo por causa del Señor, no importa. Lo que importa aquí es la actitud de enfrentar las dificultades. Esto sí importa. Y le importa al Señor, y debe de importarle a usted. Yo no conozco su vida, hermano, y no sé lo que está pasando. Una cosa sí sé, que David, en medio de las circunstancias, ¿a quién buscaba? ¿Ven el asunto? Versículo 1, vemos a David acudiendo al Señor, buscando la dirección del Señor. Él busca libertad y socorro. El socorro es más personal, es más interior. El socorro, bueno, me gusta aquel salmo que dice: mi socorro viene, que dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Hace la pregunta el salmista y da la respuesta: mi socorro viene de Jehová. ¿Pero qué significa socorro? Fíjense que la palabra socorro viene de la palabra griega poeteo, y es ayudar, es la palabra correcta. David, en otras palabras, está diciendo aquí: líbrame. En otras versiones dice: sálvame y ayúdame en esta dificultad. Ahora, ¿cuándo es que nosotros buscamos ayuda? Cuando estamos afligidos, angustiados, desesperados. Ahora voy a hacer una pregunta: ¿debemos de buscar la ayuda del Señor solo cuando estamos en esta condición? Pablo dice que debemos de buscarla. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo. Y aquí está el problema de nosotros. El problema nuestro es que solo cuando nos pasan las cosas buscamos al Señor. Cuando estamos bien, no nos interesa el Señor. Y aquí está el problema. Entonces, por eso la vida del creyente es una vida de altos y bajos. Altos y bajos. Y esto es la vida. Pero el Señor quiere que nosotros nos mantengamos ahí. La vida debe de ser estándar, es decir, debe de ser en línea recta, no de altos y bajos. Y siempre va a ser así, siempre va a ser así mientras nosotros no aprendamos a buscar la dirección del Señor. ¿Qué dice otro salmo? Lámpara es a mi pie y lumbrera mi camino. ¿Y qué dice Proverbios capítulo 3, versículos 6 y 7? ¿Qué dice? Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todo tu camino. ¿Y qué va a hacer él? Ahora, yo no sé si usted, nuestros caminos son torcidos. Nunca van a mantener, mientras no dependamos del Señor, no van a mantener rectos. Pero cuando dependamos de Él, Él va a enderezar esas líneas curvas que en nuestra vida están. Ahora, el salmista aquí, David, está diciendo dos cosas: líbrame y socórreme. Y quiero ver que veamos algunos énfasis en cuanto a esto. David estaba padeciendo por varias circunstancias, pero aquí el asunto es, hoy veamos la otra parte. Cuando un creyente es asolado por los demás, la actitud que el creyente debe de tener es precisamente esta: buscar la dirección al Señor. Ahora voy a hacer una pregunta: ¿podemos ser nosotros los perseguidores de los demás también?
Sí, y esto es lo peligroso. Saben que Pablo habló mucho de esto en su carta. Quiero que vaya a Gálatas capítulo 1. Rápidamente, vaya a Gálatas capítulo 1. Miren, Pablo recomienda a los Gálatas no hacer ciertas cosas. Y en el capítulo 1 de Gálatas, el énfasis de Pablo es decir, ¿sabes qué? El Señor te ha librado. Miren en el versículo 4, capítulo 1, versículo 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Quiero detenerme ahí. Hermano, el siglo o las épocas en las que vivimos son malas. Ahora, lo que necesitamos hacer, cuidarnos de nosotros, meternos en este siglo malo. Esto es lo peligroso. Porque Pablo dice, Él nos ha libertado de este presente siglo malo. Yo no sé si usted lee bien lo que dice en su Biblia, pero así lo dice. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Ahora, Dios no quiere que nosotros nos metamos en problemas, porque Él ya nos libertó de esas ataduras del maligno y del sistema. Ahora, cuando nosotros nos metemos en el sistema, estamos en un serio problema. Ahora quiero que vaya, por ejemplo, a Hechos capítulo 12, ahí cerquita. Vaya a Hechos capítulo 12, solo para dar un ejemplo de lo que Dios hace. Mire el capítulo 12, versículo 5. Capítulo 12, versículo 5 al 11. Mire, dice, cuando Pedro es liberado milagrosamente. Dice el versículo, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. En primer lugar, la actitud que un creyente debe de tener, ¿cuál es, hermano? Oración. Es lo mismo que David está haciendo. Él está buscando la dirección. Ahora pregunto, cuando tú sabes un problema de un hermano, ¿oras por este hermano o lo juzgas al hermano? Hay dos direcciones. Nuestra actitud debe de ser buscar en dirección al Señor y poner en manos del Señor a nuestro hermano. No juzgarlo, no acabárselo. Porque por esta actitud negativa de un creyente que se mete en el sistema, es peligroso, y vamos a ver qué es lo que pasa en los versículos 4, en el versículo 3 y 4 del Salmo que estamos estudiando, qué es lo que pasa a aquellos que hacen esto. Y por eso estamos viendo este pasaje. La actitud de un creyente, cuando yo sé algo de otro hermano, es ponerlo en las manos del Señor. Y por eso es que decía yo al principio, cuando tú eres asolado y estás en problemas, cierra tu boca y deja que el Señor actúe. Aprende, hermano, aprende. A veces uno se da, y yo no me doy por aludido en esta iglesia, y les voy a decir algo, no me doy aludido porque veo todavía carnalidades, veo todavía en los creyentes que en vez de cerrar su boca y dejar las cosas en manos del Señor, mejor dicen las cosas y son insensatos. Vean la actitud que la iglesia hace. La actitud de la iglesia es poner las cosas en las manos del Señor. Miren lo que hacía la iglesia. Dice que sin cesar oración a Dios por él. Versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y las guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y es aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate la sandalia. Y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme.
Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Hermanos, voy a hacer una pregunta. ¿En medio de las circunstancias hay incredulidad? Pedro en cierta medida estaba actuando incrédulamente aquí. En primer lugar, ¿qué había sucedido allá en la cárcel? El ángel había desatado sus manos. Los presos allá en esa cárcel, hermano, lo ataban de las manos, de los pies y lo tenían atado al paredón. Y le ponían bueno, que yo no sé cómo es, un cepo pesado para que no. Y el ángel ya lo había hecho. ¿Y qué dice aquí que Pedro pensaba? Que a lo mejor era una visión. Pero miren, esto es lo que nos pasa a veces a nosotros también en las circunstancias. A veces por incrédulo, yo he escuchado al hermano decir, a veces el Señor ya tiene la respuesta para nosotros, pero nosotros ¿qué hacemos? Tiramos la toalla y nos vamos. Yo no sé, hermano, cuánto tiempo has de pasar orando al Señor para que el Señor te responda. No lo sé. Dios lo sabe. Lo que sí nos recomienda la palabra es que necesitamos poner nuestras situaciones en el Señor y orar sin cesar. Esta es nuestra actitud. Ahora viene bien. Terminemos el pasaje, el versículo 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salido pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Qué era lo que iba a hacer Herodes y qué era lo que el pueblo esperaba de Pedro? Lo que esperaban es ver a Pedro muerto, hermanos. Ahora pregunto, ¿el Señor es el mismo Señor de David del cual estamos estudiando? Cuando David dice, líbrame y socórreme, está hablando, tal vez tú quieres o tal vez no, está hablando con seguridad. Y saben que eso es fe. Hermano, la vida cristiana debe de vivirse por fe. Y otra vez nos vuelve a remachar aquí el salmista, que nosotros como creyentes en las circunstancias debemos de depositar nuestra confianza en el Señor. Vean el versículo 2, mírenlo, volvamos al 70. Miren el versículo 2 que querían hacer. David dice dos cosas aquí. El riesgo que corre el creyente. Miren lo que dice David. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Y aquí está lo que yo les decía anteriormente. ¿Querían la vida de David, hermano? ¿Querían matarlo? Sí, querían matarlo. Pero no solo ellos querían. A David le deseaban toda clase de mal. La palabra matar aquí es bien importante porque a veces nosotros somos muy insensatos en cuanto a estos asuntos. ¿Recuerdan ustedes que Jesús enseñó el principio del matar? ¿Recuerdan? ¿Cuándo matamos a alguien nosotros, hermano? Con solo pensar. Con solo pensar. A David lo querían matar. Usted puede decir, y quiero decirlo con propiedad, hermano. Saben que uno de los pecados principales que yo confieso al Señor es precisamente el homicidio. ¿Saben por qué? Porque cuando yo hablo de otro hermano o cuando juzgo a otro hermano, ya me lo sabe, lo maté. Y pruébenme, hermano. Bueno, vaya al capítulo 5 de Mateo. El contexto del capítulo 5 al 7 son las bienaventuranzas y los principios del reino.
No olvidemos que Jesús está hablando aquí a los judíos y está hablando específicamente con los discípulos. Entonces, el Señor les va a enseñar los principios y los valores del reino. Ahora pregunto yo, nosotros no predicamos el reino, sino que predicamos el evangelio de la gracia. Pero dentro del evangelio de la gracia van los valores o los principios del reino. Y cuando vemos en el capítulo 5, versículo 21, vemos lo que el Señor quiere mostrarnos a nosotros. Vea el versículo 21, dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ahora, esta versión dice culpable de juicio. Pregunto, ¿los creyentes vamos a ser juzgados? ¿Sí o no? Sí. Ahora, muy bien, esto es importante que usted lo entienda por lo que vamos a leer a continuación. Ve el versículo 22. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de ¿qué? Ahora, hermano, ¿nos enojamos contra el hermano nosotros? ¿Cuál es el principio que Pablo menciona ya a los efesios? Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué debería de hacer un creyente cuando se enoja con otro hermano? Vean en el versículo, vean exactamente, porque cualquiera puede, sí, pero eso era para los judíos. Sí, pero hay un principio importante, dice, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra quién, nos compete a nosotros también este principio. Claro, él está hablando entre creyentes, él está hablando entre hermanos. Vean el asunto. A veces nosotros pasamos por alto esto. Cuando yo me enojo con mi hermano, cuando yo, y no solo se queda ahí el versículo. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. No tengo tiempo para explicar este versículo, pero creo yo que en las distinciones bíblicas vamos a ver esa parte donde dice expuesto al infierno de fuego. De hecho, en el griego es Gehenna. Quiero solo darles una vuelo de pájaro aquí. En el tiempo de Jesús había un lugar donde en vez de quemar basura, quemaban a gente. Y los judíos, cualquiera, por eso es que Jesús pone a tres cosas aquí: juicio, concilio, y también pone al Gehenna. Juicio, culpable del concilio y expuesto al Gehenna. El Gehenna aquí era un lugar donde sacrificaban a la gente que la iban y la tiraban y la quemaban. Estaba cerca del lugar de la calavera, o el lugar donde Cristo murió. Era un lugar literal donde llevaban a la gente y la tiraban y la quemaban. Pero Jesús pone aquí una analogía para explicar también un asunto acerca del infierno, literal. Ahora, déjenme explicarles un asunto aquí que es el que quiero explicar por el tiempo. El asunto aquí es que cada acción de un creyente, Dios la va a juzgar, y esto es lo que debe de importarnos a nosotros. Por la actitud que debemos de tener nosotros en nuestro caminar diario con los demás. Recuerden lo que estamos viendo. En el Salmo 70 dice: sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, los que quieren matarlo. Ahora pregunto yo, ¿necesitas tú agarrar una pistola o un cuchillo y matar a otro para ser juzgado? No. Pero los creyentes seremos juzgados un día, nuestras intenciones, nuestras acciones. Y no estoy hablando del gran trono blanco, estoy hablando del tribunal de Cristo. Ahora quiero hacer también un paralelo en cuanto a una distinción aquí. Si tú has sido salvo por gracia, has puesto tu confianza en el Señor, ya tus pecados han sido perdonados. Y la pregunta es: ¿todos los pecados? Todos. Aún es de que
que yo hablo del hermano y me lo acabo y digo cosas, aún ese ha sido perdonado. Aún. Sin embargo, no significa que por eso tengo la libertad de hacer lo que a mí me place. Vuelvo y repito, jamás nosotros hemos predicado el libertinaje o una vida carnal después de haber sido salvos. Los creyentes debemos de tener una dirección y es la palabra. Y si la palabra nos dice, bueno, ¿y por qué el Señor les está enseñando este principio? Vean el versículo 23. Miren el versículo 23, ¿por qué? Porque a veces religiosamente nosotros ofendemos a los hermanos, hacemos lo que queremos, nos acabamos, los matamos y queremos venir aquí al culto como que sin nada ha pasado. Vean el versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Hay consecuencias por los pecados que nosotros no... Sí. Entonces necesitamos tener cuidado, hermanos, porque saben que a David se lo estaban acabando con palabras, se lo estaban acabando con difamaciones, se lo estaban acabando con quererlo inclusive matar. Y esta actitud es la que nosotros necesitamos cuidar. Necesitamos tener cuidado con esto. Es más, ¿cuál es el principio que Jesús está enseñando a los discípulos en el capítulo 5 de Mateo? Les está enseñando, arregla las situaciones con tu hermano y después ven y presenta ofrenda. Y después ven y presenta tu sacrificio. Que los judíos, además, en el capítulo 40, vimos que es el contexto de este capítulo 70, vimos que el Señor les reclama, ¿saben? Ustedes me traen toros, me traen lo que yo no quiero eso, quiero una actitud correcta. De que es un corazón humillado y sincero al Señor. Por eso, hermanos, necesitamos ser rectos delante del Señor. Probablemente a nosotros nos pueden engañar, a cualquiera, pero esta es una situación suya y el Señor. Y yo siempre no me voy a cansar de decir, hermano, esto. Mi relación con el Señor determina mi relación con los demás. Si yo tengo una buena relación con el Señor, aquí no va a haber ningún problema. Ahora, pero si hay problemas aquí, ¿qué significa eso? Necesito buscar la dirección del Señor. Y esto es lo que el salmista nos está haciendo ver. Porque nosotros, hermanos, somos asediados cada día. Bueno, Pablo dice que somos expuestos a vituperio por amor al Señor. Y si usted quiere, y quiero decirle algo, si usted quiere servirle sinceramente al Señor, espere problemas en su vida. Espérelo. Se lo digo yo. Se lo digo yo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo va a enfrentar estos problemas? Pero tampoco venga como sinvergüenza, que usted hace sinvergüenzada de afuera y quiere decir, estoy sufriendo por la causa de Cristo. Tampoco. No sea sinvergüenza. No sea sinvergüenza. Entonces, es lo que el comentario que hacía la hermana. David hizo muchas cosas que no estaban bien, pero ¿recibió David retribución por eso? Sí, sí, claro. En el capítulo 51 vimos este asunto. ¿Se pierde la salvación? No. David perdió. Yo he discutido esto con muchos. El hermano Freddy es uno del que me busca, hermano, y siempre me pregunta, hermano, y fulano de tal perdió la salvación y tengo que explicarle. No. Ahora, debemos de interesarnos, hermanos, en nuestra vida personal con el Señor. Esto es bien importante. Y si yo sé algo de mi hermano, lo que debería de hacer, ¿qué es? Orar por él. Orar. No juzgarlo, no acabárselo. Otra vez y repito, aprendan, hermano. Cierre su boca ante lo que pasa. Pongan las cosas en las manos del Señor y el Señor hará conforme sea su propósito.
Versículo 3, volvamos al Salmo 70. Miren lo que dice, bueno, en el versículo 2 dice dos cosas. Los resultados que David, por la maldad de los demás. ¿Qué dice David? El pago por, y esto es lo que quería demostrarle. Miren el pago por la burla y la crítica a los demás. En primer lugar, versículos 2 y 3. ¿Qué es lo que pide David acerca de los que están ultrajándolo? Lo quieren matar, lo están vituperando. Bueno, David dice, sean avergonzados y confundidos. La palabra confundido aquí no es esa palabra la correcta, sino los que sean humillados, que sean quitados de en medio. Eso es lo que está pidiendo David. Ustedes saben que es ser avergonzado, ¿verdad? Una vez más quiero hablarle a los jóvenes. Jóvenes, necesitan tomar las decisiones correctas hoy por hoy. Porque si no, serán avergonzados ante el mundo, serán expuestos ante el mundo, serán vituperados en el mundo. ¿Y saben qué? Van a andar como el chucho con la cola bajo las patas. ¿Quiere Dios realmente esto de un hijo de Él? Y esto es lo que pasa, que a veces nosotros olvidamos de quién somos hijos. Yo ayer les decía a los hermanos en el culto de oración, son dos cosas que yo no olvido. En primer lugar, que yo no soy de esta tierra ya. Desde el momento que puse mi confianza en el Señor, mi ciudadanía no es esta tierra. Algunos un celular los vuelve locos y andan tomando de selfie. Y yo lo he dicho, ¿es malo, es pecado eso? No. El problema son las consecuencias que trae esto. Y deberíamos de tener mucho cuidado con cómo usamos las redes sociales. Hablábamos nosotros entre los líderes y yo, por ejemplo, comparto todos los videos que se suben al internet y al Facebook. Y son 2 o 3 hermanos los que les dan like nomás. Los demás no les interesa. Vean los videos, hermanos, repitan. Saben que yo a veces me apuesto 2 o 3 horas y a veces pongo los videos nuestros. ¿Para qué voy a ir a revisar otros? Voy a revisar los nuestros para ver otra vez qué es lo que estamos enseñando, qué es lo que estamos aprendiendo y qué es lo que estamos revisando a través de la palabra. Hay algunos que a lo mejor ponen otros predicadores que está bien evaluarlo para ver cómo andan doctrinalmente, pero necesitamos tener cuidado con esto. Hay muchos que no escatiman eso, pero saben que muchas cosas nos traen vergüenza a nosotros por las malas decisiones. Y David está diciendo aquí, sean avergonzados y dicen y confundidos, o sea, humillados, sean quitados de en medio los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Ahora, vergüenza, confusión, humillación y vueltos atrás. Vueltos atrás significa quitados del camino de David. Ahora, hermano, ¿es bueno pedir esto al Señor? Porque alguien le puede resaltar, ¿es que puedo pedir esto? Claro que sí, hermano. Si alguien lo está estropeando a usted, usted puede hacerlo, puede pedir. Por eso es que hemos enseñado desde el principio, dejen en manos del Señor las cosas y Él va a obrar en el tiempo justo y necesario. Aprendamos, pero mire, cierre su boca, deje que el Señor actúe. A veces nosotros queremos ayudarle al Señor y en vez de ayudarle, entorpecemos los planes de Él. Versículo 3, sean vueltos atrás en pago de su afrenta hecha. ¿Saben qué quiere decir afrenta? ¿Saben ustedes qué quiere decir afrenta? ¿Ah? ¿No? Son que tienen controversia. Sí, sí, o sea, una afrenta de estarse afrentando a cada rato, de estar este es un salmo imprecatorio, es decir, un salmo que
que él es controversia, de dificultad con un enemigo. Entonces, esa afrenta, esa ofenda, esa ofensa, esa situación. David era un guerrero, pero vemos que no quiere con su mano hacerlo, sino que habla con su padre. Si su padre le responde, ¿qué le va a responder su padre? No sabemos, pero lo que él está pidiendo es lo que sabemos aquí. Él se encuentra angustiado, está pidiendo justicia, y en este contexto y en esta dispensación, pues era válido este tipo de oración. Ya tú leíste que en Mateo somos retados a otro tipo de actuación, otro tipo de actuación, pero en este contexto era eso. Entonces, hay gente que le gusta enfrentarte, le gusta estarte... Sí, choque. Choca, y le gusta... Me dice una, yo le digo tres. Y a veces no han ni hablado y dice no estoy de acuerdo, y no has dicho nada, pero tienes esa frente. Entonces, él se sentía angustiado en ese caso. Sí, también. Sí. Entonces esa situación. Ahora, esto sucede ahora, pero hay que valorar, como tú decías, hay que valorar si es por mi causa, si yo soy el causante. Porque cuando yo le pido a Dios justicia, pues puede ser que le haga justicia al otro y me remache a mí, porque yo fui el que mal. O sea, yo le digo, Señor, te justo, ¿cómo lo hago? Porque eres tú el que está haciendo eso. Entonces hay que tener cuidado con lo que se dice. Por eso he tocado este tema yo, porque aquí, bien lo decía el hermano, la palabra enfrentar tiene dos connotaciones. La primera es tener choque con los demás y la segunda es sentir vergüenza. Pero aquí el salmista lo que está diciendo, miren lo que pide, sean vueltos, que retrocedan lo que en pago de su choque, en pago de lo que me están haciendo, dice David. En pago de lo que me están haciendo, quítalos y que se vuelvan atrás. Noten que aquí David no está pidiendo que lo mate. No, solo lo está diciendo que los aparte y que dé el camino libre para que él pueda servir al Señor. Recuerden este principio. ¿Para qué pide usted que el Señor lo libre de sus problemas si usted no quiere nada con el Señor? Pues entonces mejor lo tiene ahí. ¿Entiendes? Correcto. En este pasaje se está diciendo que eso que están planeando en contra de él, que se vuelva en contra de él. Así es, correcto. Ese es el punto que estamos discutiendo. Es decir, que la ley, hermano, era bien radical. Por ejemplo, ustedes saben de que si alguien lo hallaban leñando el día sábado, ¿qué hacían? Pues? Y estamos en el contexto de la ley. Lo que David está diciendo, ¿sabe qué? Eso que me desean a mí, que se les vuelva a ellos. Y es bueno, ¿era correcto esto? Sí, era correcto. ¿Sí? Ya explicaba el hermano Joel que en el contexto de la ley era permisible la petición. Sí. Mi pregunta es, en el contexto de la gracia, ¿puedo hacer ese tipo de oraciones para desear o para suplicar al Señor si esto es justo ante el Señor, sobre todo? Muy bien. Porque usted decía que hay dos tipos de sufrimiento. Probablemente el sufrimiento que yo tenga es merecido, pero también tengo las mismas peticiones, las mismas rogativas. Entonces, ¿es correcto ante el Señor hacer este tipo de...? En primer lugar, debemos de examinarnos a nosotros mismos primero. Que esto es lo que nos manda 1 Corintios capítulo 11. Necesitamos hacer un autoexamen y valorar si el sufrimiento que estoy pasando es inmerecido o es merecido. Si es merecido, bueno, lo único que puedo hacer es pedir misericordia al Señor. Y no pedir, porque ya el hermano también explicaba algo. ¿Qué tal yo he sido el que ha afrentado a otro y estoy sufriendo las consecuencias de esto, pero estoy pidiendo que se haga justicia? La justicia probablemente va a ser ante mí. Entonces hay que tener cuidado con esto. En segundo lugar, si es inmerecido, hay dos cosas que David nos está enseñando aquí en el primer versículo. ¿Qué hace David, por ejemplo? ¿Cuál es la actitud de David en medio de estas circunstancias? Poner en manos del Señor las circunstancias. No tomar yo las cosas
en mis acciones, sino que dejarlas al Señor. Entonces, la pregunta suya es, en vista de una afrenta, ¿puedo pedir esto? ¿Puedo pedir de que mis enemigos se vuelvan atrás? ¿Puedo pedir de que el Señor obre en ellos para que se abra el camino y yo pueda servir libremente? Claro que sí puedo, porque no estoy tomando la justicia en mis manos, estoy dejando que el Señor obre y que Él sea el justo en las circunstancias. Ahora, recuerdan ustedes, quiero decir también esto, en 2 Corintios, Pablo dice, 3 veces he rogado al Señor en una situación. Él tenía un aguijón, recuerda, que lo sanara, pero ¿qué le contestó el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad.